Hola canal, mi nombre es Ramiro y esta es mi historia. A veces pienso que ese viaje me lo buscó el destino. No hubo nada fuera de lo normal en el inicio. Salí de San Luis rumbo a Matehuala cerca de las 10 de la noche, ya cansado, pero con ganas de llegar a casa. A esa hora casi no circula nadie y la carretera se siente demasiado abierta, como si el silencio se expandiera más que el mismo asfalto. Conducía sin prisa, escuchando el zumbido del motor para no quedarme dormido, cuando de pronto noté algo extraño, un olor a hierro, como sangre fresca, que empezó a meterse poco a poco por las ventilas del tráiler. No había animales muertos en el camino, ni restos de accidente, pero el olor seguía ahí, espeso, metálico, tan fuerte que me irritó la garganta. Poco después, un bulto apareció a la distancia. Creí que era un perro o un saco, pero conforme me fui acercando, la figura se levantó. Era una mujer. Estaba parada justo del lado derecho de la carretera, descalza, con el cabello pegado a la cara y la ropa desgarrada. Lo que más me impactó fue la sangre. Tenía el pecho completamente abierto, como si algo la hubiera rasgado desde el esternón hasta el vientre. No pude evitar frenar, era imposible ignorarla. La mujer levantó el brazo, pero lo tenía doblado hacia atrás, como si no supiera cómo usarlo. No hizo gesto de pedir ayuda, no se movió. Solo inclinó la cabeza hacia mí, mostrando un cuello torcido en un ángulo antinatural. Sentí un escalofrío brutal. Me obligué a acelerar para dejarla atrás, intentando convencerme de que era una víctima de algún ataque o un accidente. Pero apenas avancé unos metros, escuché un golpe seco que sacudió toda la caja. Después otro. Y otro más. Como si alguien estuviera subido en la parte trasera, avanzando a golpes. Miré por el espejo lateral, y lo juro por mi vida. La mujer venía sobre la lámina trasera del tráiler. Arrastraba las piernas como si no supiera caminar bien, y su cabeza caía hacia un lado. La sangre que goteaba de su pecho iba marcando el metal. Quise acelerar más, pero el golpeo se hizo más rápido, hasta que la vi brincar hacia adelante, trepándose como si no tuviera huesos. Su cuerpo no tenía lógica. La vi avanzar por encima del tráiler, acercándose a la cabina. Y entonces cayó frente a mí, directo al parabrisas. Sentí como si me estrellaran un cuerpo muerto contra los ojos. El golpe reventó el aire de mis pulmones. La mujer quedó pegada al vidrio, deslizando la sangre por toda la superficie. Pude ver sus dientes, rotos, algunos faltantes. Sus ojos vacíos, sin pupilas. Y un hilo de sangre escurriéndole de la boca hasta la barbilla. Intenté maniobrar, pero el parabrisas empezó a cuartearse justo donde su frente chocó. El vidrio se hundió un poco y pensé que se rompería por completo. De pronto, la mujer levantó su mano y la estampó contra el cristal. La mano quedó marcada con 5 líneas rojas. Cada dedo parecía dejar un surco caliente. Frené de golpe y la mujer salió proyectada hacia adelante. El parabrisas resistió, pero quedó marcado con una enorme fractura en forma de estrella. Me bajé temblando, apuntando con una lámpara que llevaba en el camión. Busqué a la mujer por todos lados, pero no estaba. No había rastro, ni sangre en el piso, ni huellas, nada. Me repetí 1000 veces que tal vez estaba en shock, que quizá todo fue un reflejo del cansancio. Caminé alrededor del tráiler para inspeccionar la lámina. Ahí fue cuando vi algo imposible. En la parte del copiloto, justo en la puerta, había uñas. Enterradas en la lámina. No arañazos, uñas reales, quebradas, llenas de sangre en la base, clavadas como si alguien hubiera intentado sostenerse antes de que la puerta se cerrara. Me dio un vuelco el estómago. La sensación de ser observado me paralizó. Y ahí escuché algo dentro de la cabina del tráiler. Un sonido leve, como gorgoteos en una garganta llena de sangre. Subí despacio. La cabina estaba en penumbra. Encendí la luz interior. Y al voltear al asiento del copiloto, ahí estaba ella. Sentada, encorvada, con la mitad del rostro hundido, como si hubiera recibido un impacto brutal contra el piso antes de morir. El torso estaba completamente abierto, podía ver costillas rotas y un pedazo de piel colgando. Su cabeza dio un giro lento hacia mí. Cuando habló,
su voz sonó como si la garganta estuviera llena de líquido espeso. No me encontraron, no pude irme, no me dejaron morir. No pude reaccionar. Se levantó de golpe, con movimientos torpes, como si su cuerpo estuviera siendo manipulado por algo que no sabía cómo usarlo. Me tomó del antebrazo. Sus dedos se hundieron en mi piel con una fuerza que no parecía humana. La sangre que escurría de su mano se mezcló con la mía. Me jaló hacia ella, acercándome su rostro destrozado. Entonces lo vi. No solo estaba repetida su muerte, estaba mostrando cómo ocurrió. Su cuerpo comenzó a convulsionarse. Y en un instante, como una visión incrustada en mi cabeza, vi lo que realmente pasó, la mujer siendo arrojada de un vehículo, pateada en el suelo, arrastrada por los brazos hasta destrozarle la clavícula. La golpearon con algo pesado, una y otra vez, hasta que el pecho se le abrió. Vi manos masculinas sujetando su cuello. Vi su cara llena de tierra, escuché su último intento por respirar. Todo eso me golpeó de golpe, como si lo hubiera vivido yo. La mujer me apretó con más fuerza. «Ayúdame a morir», susurró. «Acábalo. Acaba lo que no pudieron». Estaba pidiéndome que terminara su agonía. Que la dejara descansar. Pero no podía moverme. No podía hablar. Parecía que su muerte había quedado atrapada en ese tramo de carretera y su espíritu seguía sintiendo el mismo dolor, replicándolo una y otra vez. En un acto desesperado, intenté soltarme, pero sus uñas se hundieron más en mi piel, cortándome. Sentí la sangre correr por mi brazo. Logré empujarla con todo mi cuerpo. La mujer cayó contra la puerta, doblándose como si no tuviera huesos. Se levantó de inmediato, pero esta vez su rostro se veía distinto, ya no parecía consciente. Ahora estaba vacía, moviéndose por impulso, como un cadáver animado por un último recuerdo. Salí de la cabina y corrí. Pero ella también bajó, arrastrando los pies, dejando un rastro de sangre. Cuando volteé, la vi correr hacia mí, sí, correr, aunque tenía el tórax abierto. Su boca se abrió más de lo normal y lanzó un grito ahogado que sonó a desesperación pura. La vi venir, moviendo los brazos de manera torpe, desesperada porque no quería quedarse sola. Cuando estuvo a punto de alcanzarme, su cuerpo se frenó bruscamente. Se dobló hacia adelante, como si algo invisible la detuviera. Cayó de rodillas y comenzó a llorar sangre. Literalmente, lágrimas espesas bajaban por sus mejillas destrozadas. Y luego repitió la frase con la que murió. «No quiero morir, no quiero morir, no quiero morir». Se quedó así varios segundos, temblando, hasta que su cuerpo simplemente se deshizo. No explotó ni se evaporó. Fue como si se desinflara, como si su figura perdiera consistencia hasta desaparecer, dejando solo un charco oscuro que se filtró en el pavimento. Volví al tráiler con el corazón acelerado. Revisé mi brazo, tenía marcas profundas, no de fantasma, sino de dedos humanos. Sangraban. Esa noche terminé manejando hasta llegar al primer poblado con luz, sin atreverme a detenerme. Días después la policía confirmó lo que yo ya sabía, hacía años, en ese tramo, una mujer había sido asesinada y su cuerpo arrojado a la intemperie. Nunca encontraron a los responsables. Y desde entonces, varios conductores decían ver a una mujer buscando ayuda. Pero no ayuda para vivir, sino para morir. Yo no pude darle lo que pedía. Y cada vez que paso por esa carretera, siento que sigue ahí, esperando que alguien tenga el valor de terminar la muerte que le negaron. Hola canal, mi nombre es Héctor y esta es mi historia. Llevo más de 15 años manejando tráiler y he visto de todo, accidentes, gente herida, animales destrozados en la carretera. Pero nada me había preparado para lo que viví una madrugada en la ruta entre Querétaro y Salamanca. Esa noche, mientras avanzaba rumbo a Irapuato, recibí por radio una advertencia de otro chofer, que había un tramo con neblina espesa más adelante. No era raro, así que seguí mi camino sin darle mayor importancia. Pero la neblina nunca llegó. Lo que sí apareció fue algo peor. Eran cerca de las 2 de la madrugada cuando un destello cruzó frente a mí. No era un faro, ni un reflejo. Era una figura humana moviéndose demasiado rápido.
Frené de golpe, con el corazón temblándome en la garganta. El tráiler chirrió, y por un segundo creí haber atropellado a alguien. Me bajé con la lámpara en la mano, buscando restos, sangre, algo. Pero no había nada. Ni un cuerpo, ni una mancha, ni una huella. El pavimento estaba seco. Estaba a punto de volver a subir cuando algo llamó mi atención. Un rastro delgado, casi imperceptible, de sangre fresca que iba desde el acotamiento hasta debajo de mi tráiler. Me agaché para ver mejor. La sangre goteaba desde arriba del camarote. Subí con cuidado, abriendo la puerta del conductor. La cabina estaba oscura. Cuando encendí la luz, una figura estaba allí, sentada en el asiento del copiloto. Era un hombre. O lo que quedaba de uno. Tenía el rostro destrozado, como si algo lo hubiera golpeado repetidas veces con un objeto pesado. Los dientes rotos, los labios partidos, la nariz completamente desviada. Su pecho estaba hundido en varios puntos, como si lo hubieran aplastado contra el volante. Lo reconocí al instante, era un compañero chofer llamado Vidal, que hacía meses había muerto en un choque brutal cerca de esa misma carretera. La piel se me puso fría. Vidal levantó la cabeza con un crujido lento y doloroso. Sus ojos estaban hundidos, pero todavía brillaba algo dentro. Una especie de desesperación que me atravesó por completo. No debí verlo, murmuró con la boca chorreando sangre. Tú tampoco deberías verlo. Me quedé paralizado. Lo que estaba frente a mí no era una alucinación. Su cuerpo sangraba, y la sangre caía en gotas gruesas sobre el tapete. Quise hablar, pero no pude. Me tomó del antebrazo con su mano rota, sus dedos estaban doblados hacia direcciones imposibles, y aún así su agarre era feroz. Escúchame, dijo, respirando como si le costara. No es la muerte lo que aparece en esa carretera, es algo peor. Mi corazón latía tan fuerte que me mareé. Vidal levantó la mirada y sus pupilas se dilataron como si estuviera viendo algo detrás de mí. De pronto me soltó, empujándome hacia atrás. Ciérrala. Cierra la puerta. Me giré, pero no vi nada. Aún así, cerré de golpe la puerta del copiloto. Vidal empezó a convulsionarse, golpeando el asiento con tanta fuerza que la sangre se esparció por toda la cabina. Cada sacudida hacía sonar sus huesos como ramas secas. Intenté ayudarlo, pero me gritó con una voz que no parecía humana. No me toques, ya no soy el mismo, ya no estoy vivo. Entonces, como si algo lo atravesara desde adentro, su pecho se abrió por varias grietas nuevas. De sus costillas salió un crujido húmedo. Un hilo de sangre negra comenzó a escurrir. Y con voz casi inaudible dijo: lo verás tú también. La luz de la cabina parpadeó. Y ahí fue cuando apareció. Apareció detrás de él. Era una sombra humanoide, pero no tenía forma definida. Parecía hecha de oscuridad líquida, como humo espeso que se movía con intención propia. Tenía dos cavidades donde deberían ir los ojos, pero dentro solo había un brillo blanco muy tenue. La sombra se inclinó hacia Vidal y metió una especie de mano en su pecho abierto. No lo agarró, lo absorbió. Como si se alimentara de él. Vidal gritó. No era un grito común. Era un sonido desgarrado, lleno de dolor, como si su alma estuviera siendo alada hacia afuera. Sus piernas se contrajeron y su cabeza cayó hacia atrás. En cuestión de segundos, su cuerpo comenzó a deshacerse. No en ceniza, no en humo. Más bien en carne disuelta. Se volvió blando, como si perdiera estructura. Y de un momento a otro, se colapsó sobre el asiento. Solo quedó un charco oscuro. La sombra volteó hacia mí. No caminó, no se movió, simplemente apareció más cerca. Sentí un frío que me paralizó la columna. La sombra extendió su brazo y lo hundió en el tablero del tráiler, dejando marcas que parecían quemaduras. Entendí de inmediato algo que Vidal había querido decirme: esa cosa no era un fantasma ni un espíritu. No tenía forma humana. No imitaba movimientos humanos. Solo buscaba alimentarse de algo que no entendía del todo, lo que quedaba de las personas muertas en esa carretera. Abrí la puerta del conductor y salté.
Ni siquiera toqué el escalón. Corrí por la carretera sin voltear, con la garganta cerrada por el pánico. El aire olía a algo podrido que nunca había sentido antes. Cuando por fin me atreví a ver atrás, la sombra estaba asomada en la ventana del tráiler, observándome. No hacía nada, solo veía. Y ahí comprendí la parte más aterradora. Solo pueden verla los que ya están destinados a morir. Me quedé congelado. El cuerpo entero me temblaba. Sentí náuseas, mareo y un dolor punzante en el pecho. Por un instante creí que iba a caer muerto ahí mismo. Pero no morí. Después de unos segundos, la sombra se desvaneció, como si la oscuridad de la noche la absorbiera. Regresé al tráiler temblando, esperando encontrar el asiento lleno de sangre. Pero no había nada. Ni una gota. Ni rastro de Vidal. Solo las marcas hundidas en el tablero. Esas sí seguían ahí. Esas no se borraron nunca. Fui al médico días después porque el dolor en el brazo donde Vidal me agarró no se me quitaba. Me hicieron radiografías. ¿Y sabes qué encontraron? 3 marcas en el hueso del antebrazo, como si unos dedos rotos lo hubieran apretado con tanta fuerza que dejaron surcos en el interior. Desde esa noche no volví a manejar por esa ruta. Y más importante, desde esa noche sé que hay cosas en la carretera que no buscan asustarte. Buscan anunciarte algo. Y no sé cuánto tiempo me queda antes de que vuelva a ver esa sombra, y esta vez, venga por mí. Hola canal, mi nombre es Ernesto y esta es mi historia. He manejado tráiler desde joven, y aunque siempre he respetado la carretera, jamás imaginé que una aparición pudiera quebrarme al grado de no volver a manejar de noche. Todo comenzó una madrugada en la Libre hacia Zacatecas, cuando cargaba equipo industrial rumbo al norte. Venía cansado, pero estable, todavía con reflejos para continuar manejando. Eran cerca de las 3 de la mañana cuando vi lo que pensé que era un bulto de ropa tirado en medio del carril derecho. Reduje la velocidad, esperando que fuera una bolsa, pero no era una bolsa. Era una niña. Estaba sentada sobre el asfalto, con las rodillas abrazadas al pecho, completamente inmóvil. Tenía el cabello tapándole la cara y un vestido blanco manchado de tierra y sangre. Me quedé helado. ¿Qué hacía una niña en medio de la carretera a esa hora? Frené hasta casi detenerme por completo. Saqué medio cuerpo por la ventana y le grité, pero no se movió ni un centímetro. Ni un gesto. Nada. Toqué el claxon para espantarla, y fue ahí cuando giró la cabeza hacia mí. La mitad de su rostro estaba arrancada. Sus mejillas no estaban completas y podía ver parte de la mandíbula. No sangraba como algo reciente. Era un rostro seco, desgarrado. La niña abrió la boca como si quisiera hablar, pero ningún sonido salió. Solo movió los labios, como si estuviera diciendo algo en silencio. Me quedé petrificado. Y entonces, en cuestión de segundos, la niña señaló con su dedo hacia el lado contrario de la carretera, apuntando a la oscuridad total. No tenía nada que hacer ahí, pero mis ojos siguieron la dirección de su gesto. Y justo ahí, entre la oscuridad, distinguí varias figuras humanas. No caminaban. No se movían. Solo estaban ahí, paradas. 13 siluetas. Algunas altas, otras encorvadas, una de ellas demasiado pequeña. Todas completamente quietas. Encendí las luces altas del tráiler. En ese segundo mi vida cambió. Las figuras eran cuerpos. Pero no cuerpos normales. Eran cadáveres, desollados. Cada uno de ellos estaba sin piel, con los músculos rojizos expuestos, las costillas a la vista, la carne abierta y colgando. Parecía que habían sido arrancados vivos. Ninguno tenía ojos. Ninguno tenía labios. Sus mandíbulas estaban abiertas en una mueca de sufrimiento eterno. Y todos estaban mirando hacia mí. La niña seguía señalándolos. Y entonces supe lo más aterrador, ella no buscaba que la ayudara a ella, quería que viera a los otros. Los cuerpos desollados comenzaron a moverse. Primero un pequeño espasmo. Después un paso. Luego otro. Y sin hacer ruido alguno, las 13 figuras empezaron a caminar hacia mí.
Sus huesos crujían a cada avance, pero no había sonido de respiración ni lamentos. Solo pasos lentos, arrastrados, como si sus músculos estuvieran siendo obligados a moverse. La niña se puso de pie con la cabeza inclinada hacia un lado. Dio unos pasos torpes hacia el tráiler y se colocó justo enfrente de mí. Extendió su brazo hacia la puerta, como señalándome que me bajara. Yo estaba paralizado, tratando de decidir si acelerar o salir corriendo. Pero antes de que pudiera hacer algo, la niña habló por fin. «No quieren lastimarte a ti», susurró con una voz débil y rota. «Quieren llevarse al que no los vio». No entendí. ¿Al que no los vio? ¿A quién se refería? Ella levantó su dedo y señaló directamente detrás de mí, hacia el camarote del tráiler. Sentí un frío seco en la nuca. Me giré con un movimiento lento, como si mi cuerpo no quisiera obedecerme, y lo vi. En el camarote había un hombre. No debería haber nadie, viajaba solo. Pero ahí estaba, sentado, encorvado, con la piel totalmente intacta. Tenía unos 40 años, barba crecida y ojos muy abiertos, como si llevara horas sin parpadear. Me miraba con desesperación. «No me entregues», dijo en voz baja. «Por favor, no permitas que me encuentren». Quise hablar, pero el miedo no me dejó. El hombre respiraba rápido, igual que un animal acorralado. Y entonces me cayó el 20, él sí vio a los desollados. Él ya había tenido contacto con ellos. Estaba huyendo. Intenté preguntar quién era, pero la niña habló primero. Corrió. Pero ellos siempre encuentran al que los vio morir. Entonces lo entendí. Los desollados no iban por mí. Iban por él. Los cuerpos ya estaban a unos metros del tráiler. Podía ver músculos tensándose, tendones moviéndose sin piel que los cubriera. Uno de ellos, un hombre grande, tenía el abdomen abierto en canal, y dentro se veía algo moviéndose como un órgano latiendo. Las figuras avanzaban sin prisa, sin ruido, con absoluta certeza de que nada podía detenerlas. La niña subió a la defensa del tráiler, se asomó a la cabina y sus ojos vacíos se clavaron en el hombre escondido. «Es hora», dijo ella. «Ya te vieron». El hombre gritó. Se lanzó hacia la puerta del conductor, empujándome para intentar escapar. Abrí la puerta sin pensar, pero los desollados ya estaban rodeando el tráiler. Uno de ellos, una mujer con la mandíbula colgando, estiró su mano huesuda y me rozó el brazo, dejando una marca de sangre seca. Sus dedos estaban fríos como el metal. El hombre saltó del tráiler y corrió hacia la oscuridad, gritando por ayuda. Jamás debió hacerlo. Los desollados se lanzaron detrás de él. No corrieron, se movieron de una forma antinatural, inclinando el cuello hacia un lado, arrastrando los músculos como si estuvieran siendo tirados por hilos invisibles. Lo alcanzaron en segundos. Escuché sus gritos. Gritos reales. Gritos de alguien siendo arrancado vivo. El hombre cayó boca arriba y los 13 cuerpos lo rodearon. Uno de ellos se arrodilló sobre su pecho. Con ambas manos metió los dedos en la piel del hombre y comenzó a levantarla. Los otros hicieron lo mismo en brazos, piernas, cara. La piel se desprendía como si fuera tela húmeda. El hombre intentó patalear, pero los músculos comenzaron a quedar expuestos. La niña vio todo sin parpadear. Después volteó hacia mí. «Ahora ya están completos otra vez», murmuró. «Ya pueden descansar». Los cuerpos terminaron su trabajo. Dejaron al hombre convertido en un saco de músculos expuestos. Su piel estaba repartida entre los 13 cadáveres, como si cada uno recuperara su propia pieza perdida. Y conforme la piel se adhería a sus cuerpos, estos se volvían un poco más humanos. Solo un poco. Uno a uno, los 13 desollados se fueron desvaneciendo. La niña también. Antes de desaparecer, me dijo: «Gracias por detenerte. Si no lo hacías, te habrían confundido con él». Y se fue. Me quedé solo, con el tráiler encendido y una marca de sangre en el brazo que no pude quitarme durante días. La policía nunca encontró nada cuando reporté lo ocurrido. Ni el cuerpo. Ni la piel. Nada. Pero yo sé lo que vi.
Y desde esa noche, siempre que paso por esa carretera, rezo para no volver a encontrarme con aquellos que murieron sin piel, buscando al que los vio morir. Hola canal, mi nombre es Rogelio y esta es mi historia. Nunca creí que un chofer pudiera experimentar algo tan brutal como lo que viví en la carretera entre Durango y Gómez Palacio. Era un viaje corto, uno que había hecho cientos de veces, pero esa noche todo se sintió distinto desde que salí de la empresa. A mitad del camino, justo después de un tramo casi recto que solía cruzar rápido, noté a un hombre caminando por la orilla del acotamiento. A primera vista parecía un viajero, alguien que pedía aventón, pero conforme me fui acercando noté su postura, tenía los hombros caídos, el cuello inclinado hacia adelante y los brazos rígidos. Su ropa estaba empapada de sangre. Al pasar junto a él, levantó la cabeza bruscamente y pude ver su rostro destrozado, con un hueco enorme donde debía estar el pómulo izquierdo. Frené instintivamente, no porque quisiera ayudarlo, sino porque algo en su mirada me paralizó. Tuve la sensación de que me estaba mirando a mí específicamente, como si me conociera. Y entonces supe que debía continuar sin detenerme. Aceleré para dejarlo atrás, pero algo dentro de mí comenzó a inquietarse. Revisé los espejos una y otra vez. La carretera estaba totalmente sola. Y sin embargo, un par de minutos después, la figura del hombre volvió a aparecer caminando a la orilla, igual que la primera vez. No podía ser él, era imposible que hubiese avanzado tanto. Aumenté la velocidad. Lo dejé atrás nuevamente. Y otra vez apareció más adelante, caminando despacio, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si el cuello estuviera quebrado. Esta vez lo observé con más detalle, tenía el tórax hundido como si un impacto brutal lo hubiera aplastado contra un volante. La piel del costado estaba abierta, mostrando parte de las costillas. En su brazo derecho había una placa metálica incrustada, quizá parte de un vehículo. Algo en mí reconoció ese daño. Así queda un cuerpo cuando un tráiler lo arrastra varios metros antes de detenerse. Me sudaron las manos. Sin saber por qué, sentí una culpa profunda, como si de algún modo yo estuviera relacionado con su muerte, aunque no recordaba haber atropellado jamás a alguien. Pero la sensación no se iba. Decidí no volver a mirarlo. Aceleré hasta sentir el motor vibrando bajo mis pies. Pero cuando volví a mirar el retrovisor, casi me voy al acotamiento. El hombre estaba corriendo detrás del tráiler. No corría normal, sus piernas parecían no tener articulaciones, doblándose de formas dolorosas, pero aún así avanzaba a un ritmo imposible. Su cuerpo golpeaba el pavimento con fuerza y aún así no caía. Lo más aterrador era su rostro, un ojo hundido, el otro completamente fuera de su cuenca, colgando por un hilo de músculo. La mandíbula estaba fracturada, abierta hacia un lado como un libro mal sostenido. Y aún así, esa cosa sonreía. Intenté despegarme lo más posible. Llegué a una velocidad que normalmente no uso, pero la figura no dejaba de seguirme. En determinado momento desapareció de los espejos. Sentí un alivio repentino, hasta que escuché un golpe metálico en el techo del tráiler. Luego otro. Después el crujido de lámina siendo sujetada por dedos humanos. Me quedé completamente paralizado al oír cómo algo caminaba sobre la parte superior del camarote, como si estuviera arrastrando los pies. De pronto, una mano ensangrentada cayó frente al parabrisas, golpeándolo con tanta fuerza que casi lo rompe. La mano rascó el vidrio, dejando un rastro de sangre fresca. La figura del hombre se dejó caer lentamente por el frente de la cabina, hasta quedar colgado boca abajo, viéndome directamente. En ese momento ya no tenía dudas, estaba muerto. Y no era la primera vez que perseguía a alguien así. Parecía repetir un patrón. Lo que siguió fue aún peor. El hombre golpeó el parabrisas con su frente destrozada, dejando un agujero pequeño. Su piel se abrió más, dejando ver parte del cráneo. Yo quería frenar, pero tenía miedo de que entrara a la cabina. Antes de que pudiera decidir qué hacer, la figura perdió el equilibrio y cayó frente al tráiler. No pude evitarlo. Pasé sobre él con las 18 llantas. Sentí cada impacto como si cada llanta explotara huesos distintos.
Me detuve unos metros adelante, respirando agitado, sabiendo que no importaba lo que hubiera aplastado, no iba a terminar ahí. Bajé del tráiler con las piernas temblando. El cuerpo estaba hecho pedazos sobre el pavimento, esparcido en varias direcciones. Sin embargo, mientras observaba horrorizado, noté que los fragmentos de carne comenzaron a moverse. Primero un dedo. Luego un trozo de piel. Después una parte del tórax aplastado comenzó a inflarse como si intentara respirar. Los restos empezaron a juntarse, arrastrándose unos hacia otros, formando una masa grotesca que poco a poco recuperaba forma humana. Me quedé petrificado mientras el hombre volvía a componerse frente a mí, su rostro reconstruyéndose de forma incompleta, siempre con la misma sonrisa torcida. Cuando por fin tomó forma completa, me miró fijamente y extendió su brazo, señalándome. En ese momento escuché una voz detrás de mí. Era una voz femenina, temblorosa. Me giré y encontré a una mujer parada a unos metros, respirando agitadamente. Me gritó que no me acercara, que ya sabía quién era él. Me dijo que el hombre no perseguía a cualquier chofer, solo perseguía a los responsables de su muerte. Sentí el estómago hundirse. Ella me explicó lo que nadie más quería contar. Hacía varios meses, un tráiler había arrollado a ese hombre en ese mismo tramo, dejándolo morir destrozado en la carretera. El chofer responsable no se detuvo. Huyó. Y desde entonces, el espíritu del hombre buscaba al culpable para repetir su muerte frente a él, una y otra vez. Yo le dije que jamás había atropellado a nadie. Pero ella negó lentamente. Me miró con ojos tristes y soltó la frase que aún hoy me persigue: tú no lo atropellaste, pero tu tráiler sí. Me contó que ese hombre había sido golpeado por un remolque desenganchado que venía de un vehículo que más adelante quedó estacionado sin darse cuenta. Un remolque suelto e inestable que tenía un número de serie muy particular. Cuando la mujer lo mencionó, sentí la piel erizarse. Era el número de mi tráiler viejo, el mismo que yo había manejado ese día. Nunca supe que el remolque se había soltado. Nunca supe que había matado a alguien. Pero él sí sabía quién lo había lastimado. El hombre dio un paso hacia mí. Por primera vez escuché su voz, una voz quebrada por el sufrimiento, diciendo: solo quiero que lo veas, como yo lo viví. Y en ese instante, su cuerpo volvió a romperse frente a mí, cayendo triturado bajo unas llantas imaginarias. Pude sentir su muerte como si yo mismo la estuviera experimentando. Era su forma de mostrarme el dolor que había sentido. Era su forma de cerrar un ciclo que llevaba meses repitiéndose. Cuando terminó, su figura se fue disipando poco a poco, hasta quedar solo la carretera vacía. La mujer me dijo que su alma ya podía irse porque por fin había hecho que yo viera lo que pasó. Que no buscaba venganza, buscaba ser reconocido. Esa noche regresé a la empresa, entregué mis papeles y pedí que revisaran ese remolque. Coincidía en todo. Ese hombre murió por mi equipo. Yo nunca lo supe. Y aunque la policía lo marcó como accidente, él no pudo descansar hasta que yo entendiera la verdad. Desde ese día ya no manejo en las madrugadas. No por miedo a espíritus, sino porque ahora sé que la carretera guarda los pecados que a veces uno comete sin querer. Hola canal, mi nombre es Marco y esta es mi historia. Durante muchos años manejé autobuses foráneos en la ruta entre León y Guadalajara, un trayecto que normalmente era tranquilo, incluso de madrugada. Pero una noche, alrededor de las 2:30, ocurrió algo que marcó mi vida entera. Llevaba el autobús casi vacío, apenas 6 pasajeros, todos dormidos. El camino estaba silencioso hasta que, saliendo de una curva amplia, vi a un hombre parado justo en el acotamiento. Estaba medio inclinado, sujetándose el abdomen, y levantó un brazo como pidiendo aventón. Mi reacción instintiva fue frenar un poco, pensé que estaba herido y necesitaba ayuda. Pero cuando mis luces lo iluminaron por completo, casi se me va el alma, el abdomen estaba abierto de lado a lado, dejando ver los intestinos expuestos. Su mandíbula estaba completamente desencajada y tenía la piel del pecho arrancada en forma irregular, como si un vidrio le hubiera rebanado el torso. Aún así, estaba de pie, mirándome directamente, con los ojos completamente negros, sin nada de blanco. Aceleré por puro impulso.
Tenía el corazón en la garganta, pero sabía que si me detenía, algo peor pasaría. El hombre no hizo intención de moverse, simplemente se quedó ahí parado, observándome. Aún después de pasarlo varios metros, revisé los espejos y pude verlo, seguía de pie, con el pecho abierto, girando lentamente la cabeza para seguir el autobús con la mirada. Intenté no pensar en ello, seguir manejando. Pero unos 5 minutos después, escuché un golpeteo metálico en la puerta delantera, como si algo hubiese caído de golpe a un costado. Pensé que era una rama o una piedra, pero luego escuché pasos. Pasos dentro del autobús. Me congelé. Pasos lentos, arrastrados, avanzando por el pasillo. No sabía qué hacer. Los pasajeros seguían dormidos. Respiré hondo, tomé valor y giré el espejo interior. Y ahí, a mitad del pasillo, estaba él. El hombre que había visto en el acotamiento. Caminaba con dificultad, sujetándose el abdomen abierto, mientras gotas de sangre espesa caían al piso del autobús, dejando una línea oscura tras él. Su cabeza estaba inclinada hacia la izquierda, sostenida apenas por músculos que parecían estarse desgarrando. Mantuve una mano en el volante y con la otra levanté la tapa del compartimento donde guardábamos la lámpara de emergencia. No la encontraba. En lo que buscaba, el hombre levantó la mirada. Cuando abrió la boca, no salió un grito, sino aire, como un suspiro profundo lleno de dolor. ¿Dónde estoy?, preguntó con la voz completamente rota. Sentí un escalofrío tan fuerte que casi me aflojó las piernas. El hombre seguía avanzando, y al acercarse a los asientos, los pasajeros empezaron a mover las manos como si sintieran frío. Ninguno despertó, pero parecían incómodos, inquietos. Yo sabía que no tenía sentido, pero debía admitirlo, algo estaba interactuando con ellos sin tocarlos. No encuentro mi cuerpo, continuó el hombre, con la voz temblorosa, como si cada palabra le arrancara un pedazo de vida. No sé dónde me dejaron. Me atreví a hablarle. No estás vivo, le dije, aunque me costó pronunciarlo. Estás muerto. No deberías estar aquí. El hombre se detuvo. Bajó la cabeza. Y entonces, como si una memoria brutal se activara en él, empezó a convulsionar violentamente. Su torso se abrió más, pude ver claramente cómo un hueso sobresalía de su costado. Cayó de rodillas en el pasillo, golpeando el piso con las manos llenas de sangre. Cada vez que convulsionaba, partes de su carne se desprendían, dejando charcos gruesos bajo su cuerpo. Y entre jadeos me dijo: no morí ahí, donde me viste, morí adentro. Me tomó varios segundos entender. No murió en la carretera. Murió dentro de un vehículo. Fue ahí donde recibió el impacto que le abrió el torso. Pero, ¿cómo había terminado de pie afuera, pidiendo ayuda? La respuesta llegó cuando el hombre estrelló su mano contra el piso del autobús, levantando la vista hacia mí con un gesto de dolor indescriptible. Ellos me arrojaron, susurró. Me sacaron a la carretera, después de la volcadura, no querían que los culparan. Y de pronto lo entendí todo. Ese hombre había estado en un accidente. No como chofer, sino como pasajero. Lo sacaron para hacerlo pasar como responsable del desastre. Lo dejaron morir a la orilla de la carretera, mientras los causantes del accidente lo abandonaban, arrojando su cuerpo como si fuera un saco de basura. Su alma no estaba repitiendo una muerte, estaba buscando justicia. Y no sabía cómo volver a su cuerpo porque lo habían movido de donde murió. El hombre intentó ponerse de pie, pero una de sus piernas se dobló en ángulo de 90 grados. Cayó de espaldas, golpeando un asiento. El impacto dejó sangre en la tela. Y mientras respiraba con dificultad, estiró su brazo hacia mí. Llévame, ¿a dónde quedó mi cuerpo? El terror me tenía paralizado, pero había algo en su voz que también sonaba desesperado, casi humano. Miré por el retrovisor, los pasajeros seguían dormidos, ajenos a todo. Sabía que si no actuaba, ese espíritu no encontraría descanso y seguiría apareciéndose, atormentando al primer vehículo que pasara. Tomé una decisión: detener el autobús. Frené despacio, con la carretera completamente vacía. Cuando paré,
el hombre se incorporó con dificultad y se acercó al parabrisas delantero. Señaló hacia atrás, hacia la dirección opuesta por la que veníamos. Me pedía que regresara. Di la vuelta con cuidado. Manejar con ese ser justo detrás de mí era algo que jamás voy a olvidar. A cada kilómetro que retrocedíamos, él respiraba más fuerte, como si su cuerpo lastimado sintiera que estaba más cerca del lugar donde murió. Llegamos a un puente pequeño, uno que casi nunca uso como referencia. Ahí fue cuando el hombre empezó a tambalearse. El autobús se detuvo. Él caminó hacia la puerta. Le abrí. El hombre bajó los escalones lentamente, dejando sangre en cada uno. Después caminó hasta el centro del puente y señaló debajo. Me asomé. Ahí estaba un vehículo volcado, cubierto con lonas viejas y maleza. Y, a un costado, un cadáver completamente real, en estado de descomposición, el mismo hombre que me pedía ayuda. Había sido abandonado ahí, fuera de la vista, para evitar que las autoridades supieran lo que realmente ocurrió. El espíritu se arrodilló frente a su cuerpo. Su carne rota comenzó a desprenderse como arena. Su mandíbula se cerró. Sus ojos negros parpadearon y por primera vez parecieron tener un pequeño brillo. Me miró con agradecimiento. Su voz se volvió apenas un susurro. Ya puedo regresar. Y entonces colapsó en sí mismo. Su cuerpo espiritual se deshizo, cayendo como ceniza oscura hacia su cadáver. Un viento frío atravesó el puente y todo quedó en silencio. Llamé a la policía. Conté que había encontrado un accidente viejo. No mencioné al espíritu. No entenderían. Pero en las noticias, días después, dijeron que habían logrado identificar a un pasajero que llevaba meses desaparecido, culpado injustamente de un siniestro que en realidad causó el propio conductor. Ahora sí se sabría la verdad. Y el hombre que se subió a mi autobús, por fin descansaría. Nunca volví a manejar esa ruta sin pensar en él. Porque esa noche entendí que algunos pasajeros solo buscan regresar, aunque ya no tengan cuerpo donde volver. Hola canal, mi nombre es Leandro y esta es mi historia. Durante más de 20 años he manejado tráiler por todo el país y he visto cosas que el público nunca creerá. Pero nada se compara con lo que viví en un tramo olvidado de la carretera entre Fresnillo y Río Grande, una madrugada en la que el silencio era tan pesado que parecía tragarse el ruido del motor. Venía de cargar en una minera, cansado pero lúcido, y ya había pasado el punto donde suelo detenerme a estirar las piernas. Iba concentrado, cuando de pronto vi unas luces rojas más adelante, un vehículo detenido en la orilla. No era raro encontrar autos descompuestos, pero cuando pasé a su lado, noté algo que hizo que mi estómago se hundiera. La puerta del conductor estaba completamente doblada hacia afuera, como si algo la hubiera arrancado con fuerza. Había sangre en el asiento, salpicada en el tablero y en las ventanas. Vi también marcas profundas en el pavimento, como si hubieran arrastrado un cuerpo. Seguí avanzando y traté de convencerme de que tal vez había sido un choque y las víctimas ya habían sido atendidas. Pero después de unos 100 metros, apareció otra mancha de sangre en el asfalto. Luego otra. Y después un zapato. Me empecé a poner nervioso. No soy cobarde, pero algo en el ambiente me decía que no debía detener el camión bajo ninguna circunstancia. Seguí avanzando, y entonces lo vi. A mitad del camino, iluminado por mis faros, había un hombre parado de espaldas. Estaba desnudo de la cintura para arriba, con el torso cubierto de heridas profundas. Su piel parecía haber sido abierta, no cortada, como si unas manos enormes la hubieran desprendido a la fuerza. Lo más escalofriante es que no se movía. No reaccionaba al ruido del tráiler acercándose. Era como si estuviera congelado en el tiempo, contemplando la nada. Frené un poco, sin detenerme. Cuando estuve a unos metros, el hombre giró la cabeza, y entonces lo entendí todo, no tenía ojos. Solo dos huecos profundos, oscuros, llenos de sangre seca. Aún así, tenía la expresión de alguien que estaba mirando directamente hacia mí. Sentí un impacto de miedo puro. Aceleré para rebasarlo, con la idea de alejarme lo más rápido posible, pero apenas avancé unos metros escuché un golpe brutal en la parte trasera del tráiler.
Algo había caído o se había aferrado ahí. Miré por el espejo y casi pierdo el control. El mismo hombre sin ojos estaba colgado en la lámina trasera, moviéndose lentamente hacia adelante como una criatura herida pero determinada. No entendía cómo había llegado tan rápido, pero ahí estaba, avanzando como si sus huesos no le impidieran nada. Lo vi llegar hasta la orilla superior del camarote. Y entonces, con un movimiento brusco y retorcido, se dejó caer hacia el parabrisas, golpeándolo con tanta fuerza que las fracturas se abrieron de inmediato. Su cuerpo quedó pegado al vidrio, con sangre escurriendo hacia los limpiaparabrisas. Deslizó su rostro hasta quedar justo frente a mí. Los huecos donde debían estar sus ojos parecían pozos negros sin fondo. Y aunque no tenía globos oculares, yo juro que me estaba mirando. El hombre abrió la boca, dejando ver dientes rotos y encías sangrantes. Sus labios estaban partidos, como si hubiera intentado arrancárselos él mismo. Levantó una mano y la aplastó contra el vidrio, dejando una marca larga y espesa de sangre. Intentó hablar, pero solo salió un sonido gutural, húmedo, lleno de dolor. Parecía que su garganta estaba destrozada por dentro. En un acto desesperado, aceleré el tráiler con fuerza, intentando que el viento lo despegara. Pero él se aferró, clavando sus dedos en las rendijas del parabrisas, metiendo fragmentos de piel entre los huecos. Finalmente, al llegar a una ligera curva, un movimiento brusco lo hizo caer del frente del tráiler. Lo perdí de vista. Y por unos segundos pensé que todo había terminado. Hasta que escuché un golpe seco en el techo del camarote. Luego otro. Después un arrastre lento, como si algo estuviera moviéndose ahí arriba, buscando una entrada. Sentí la sangre helárseme. Mantuve la vista fija en la carretera, esperando que en cualquier momento rompiera el parabrisas. De pronto, el techo se hundió. Un golpe tan fuerte que me hizo pegar un brinco. Algo estaba tratando de entrar por arriba. Y entonces, como si un dedo enorme desgarrara papel, vi como una mano ensangrentada empezaba a abrir la lámina del techo desde dentro hacia afuera, doblándola. Me quedé inmóvil, sin poder respirar, sin saber si debía detenerme o seguir. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, una cabeza asomó. La cabeza del hombre sin ojos. Asomó su rostro hacia abajo, metiendo medio cuerpo por la abertura. Caían gotas de sangre sobre mis piernas mientras lo veía avanzar lentamente. Su boca se abría y cerraba como si intentara decir algo. La piel de su rostro colgaba en tiras y el hueco de sus ojos parecía observar cada uno de mis movimientos. «Ayúdame», susurró de pronto, con una voz rota y seca. No pude verlos venir. No pude defenderme. Su voz estaba llena de angustia, de dolor, de miedo puro. Sentí un escalofrío denso, porque esa voz no estaba actuando como un espíritu de venganza. Estaba suplicando. Cuando terminó de entrar por la abertura, cayó sobre el asiento del copiloto con un golpe húmedo, dejando un rastro de sangre espesa. Y entonces entendí algo que no quería entender: ese hombre no estaba buscando atacarme, estaba buscando testigos. No pude, continuó, llevando una mano a su cara destrozada. Me arrancaron los ojos, y después, me arrastraron. La imagen me golpeó como un mazazo. Estaban repitiéndose sus últimos momentos. Sus huesos comenzaron a crujir. Su cuello se dobló hacia un lado, como si alguien invisible lo estuviera jalando. Sus piernas se movían involuntariamente, como si estuviera siendo arrastrado por algo que no estaba ahí. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta del copiloto se abrió de golpe. No por él, por algo más. Lo que entró no era humano. Era una figura negra, delgada y alargada, que se movía como una sombra proyectada en un cuerpo sin forma. Tenía brazos demasiado largos, terminados en puntas afiladas, y un torso delgado como si fuera un esqueleto envuelto en humo. No tenía rostro. Solo un vacío. La sombra se movía con velocidad imposible. Se colocó detrás del hombre sin ojos y le sujetó la cabeza. El hombre gritó, un grito ahogado, sin fuerza. Y la sombra comenzó a jalarlo hacia afuera, repitiendo exactamente el movimiento que había ocurrido el día en que lo asesinaron. Grité que se detuviera, aunque no tenía sentido.
Nadie podía escucharme. Ni él. Ni la sombra. Ni la carretera. El espíritu se aferró al asiento del copiloto, clavando sus uñas y dejando marcas profundas en la tela. Mientras lo arrastraban, su cuerpo dejó un rastro grueso y oscuro. Su carne se desprendía poco a poco. Y con su última fuerza, volvió su rostro hacia mí, con esos huecos negros, y dijo: ellos, aún están libres. En ese instante su cuerpo se deshizo por completo, como si se reventara desde adentro. La sombra desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. La puerta del copiloto se cerró de golpe sola. Y la cabina quedó en un silencio seco, espeso, insoportable. Me quedé detenido unos minutos, respirando rápido, intentando entender qué había pasado. Revisé por fuera del tráiler, temblando. No había nada. Ni restos. Ni sangre. Solo las marcas en el techo y las uñas incrustadas en la tela del asiento. Días después, en las noticias, informaron que se había descubierto una banda que secuestraba personas para robar sus vehículos en esa ruta. Parte del modus operandi incluía arrancarles los ojos para impedir que identificaran a los involucrados. Uno de los casos mencionados era un hombre que había sido encontrado sin globos oculares, arrastrado por varios metros, con señales de tortura. Estuvo desaparecido durante semanas antes de ser identificado. Cuando escuché los detalles, supe de inmediato que era él. El mismo que se subió a mi tráiler esa madrugada. Desde esa noche entendí que algunos espíritus solo buscan algo simple: ser vistos. Ser escuchados. Que alguien sepa lo que les hicieron. Y aunque me cueste aceptar lo que viví, sé que su alma dejó de repetir ese ciclo infernal porque por fin encontró a alguien dispuesto a escuchar su historia, incluso si ya no tenía ojos para contarla. Esto ha sido todo por hoy, canal, gracias por llegar hasta aquí. Y recuerden que pueden compartir su historia más aterradora a nuestro correo electrónico para publicarla en un capítulo de nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video.